Buen día, mi nombre es Gracia Montaño y realizo este video para hablar del tema de la migración. En la actividad se recomienda a una mujer migrante en Estados Unidos presentar su caso acerca de la migración y de las dificultades que encontró. Y bueno, en este caso yo soy una mujer migrante en Estados Unidos, así que voy a hablar un poquito acerca de cómo ha sido mi experiencia y aplicar un poquito de los conceptos que estamos viendo en el curso. Primeramente, pues el lugar de destino es Estados Unidos, el lugar de origen es México. La corriente dominante que se presenta es normalmente en países en vías de desarrollo hacia países más desarrollados, en este caso pues México, pero también sabemos que hay mucha migración de América Central y también de hecho de India. Hay muchísima gente de India en Estados Unidos. Estas serían las zonas de expulsión, ¿no? Esos países en vías de desarrollo, y la zona de atracción pues es Estados Unidos. Como sabemos, dependiendo de en qué lugar se evalúe, yo puedo ser un emigrante en México, de donde me fui, y a la vez un inmigrante en Estados Unidos. Un tema que a mí me parece muy interesante con respecto a la migración y que se toca en el tema en la expresión del tema es la residencia habitual. En cuanto a la residencia habitual, de hecho también yo creo que tuve un proceso en el que se podría haber llamado que mi residencia habitual era en Tijuana, de donde yo soy, y me fui a estudiar a Monterrey, ¿no? La carrera. Entonces pasaba aproximadamente 3 meses en Tijuana en el año, en las vacaciones escolares, y el resto del tiempo lo pasaba en Monterrey. Entonces también tuve una etapa de mi vida en la que hubo una migración nacional, um, pero, pero ahora pues estoy en una migración internacional. Y bueno, en este sentido, en el desarrollo del tema se habla de cómo la migración internacional ha ido tomando más y más importancia en las últimas décadas. Uno de los tipos de migración que se mencionan también en el tema es el de la migración a repetición o con reiteración, y una variante de este es la migración en cadena. En mi caso creo que aplica esto porque de hecho el trabajo en el que estoy ahora, donde estoy trabajando en California, básicamente lo encontré debido a un doctor que hizo sus estudios de posgrado en el mismo laboratorio en el que yo los hice también en Canadá. Y por medio de contactarlo a él, que ya estaba trabajando en esta empresa en California, fue que me recomendaron y que yo llegué. Y de hecho, ya estando yo aquí, yo también atraje a otra persona que también hizo estudios de posgrado con nosotros en Canadá y está ahora trabajando también para la misma empresa, ¿no? Ahí podemos ver esa migración en cadena que se ha dado. El otro concepto sería el de la migración pendular, en la que se muestra cuando hay una salida y retorno del migrante a su lugar de origen cada determinado tiempo, que pues considero que aplica para la parte que mencionaba anteriormente, ¿no? Que era una migración nacional. Y me llama la atención que dice que se debe diferenciar de la movilidad laboral, que es en donde una persona va a trabajar todos los días a una ciudad distinta de donde radica, y eso es algo que se da muchísimo en la frontera Tijuana-San Diego, de donde yo soy, ¿no? Hay mucha gente que trabaja en Estados Unidos, pero que viven en Tijuana. Y de hecho, un punto que me parece interesante es que en los últimos años, anteriormente normalmente eran mexicanos, ¿no? Personas de familias mexicanas, pero que habían ya sea nacido en Estados Unidos o se habían migrado posteriormente a Estados Unidos, entonces tienen sus papeles legales para trabajar en Estados Unidos, pero viven en México porque su familia es de México, porque el costo de vida es mucho más barato, les rinde mucho más el dinero. Sin embargo, en los últimos años, desde COVID, que las rentas empezaron a subir, que pues se presentó crisis económica en Estados Unidos,
se empezó a presentar que ya más y más ciudadanos americanos que no tienen siquiera ninguna ascendencia mexicana empezaron a mudarse a México y a hacer ese traslado diario para trabajar en Estados Unidos. Esto ha tenido un impacto muy grande en Tijuana. La ciudad sigue creciendo muchísimo, pero desafortunadamente pues las rentas han subido mucho, las rentas están en dólares, los servicios básicos han subido, desde supermercados, salud, en las farmacias, todo. Entonces eso sí es un impacto bastante relevante el que tiene esta movilidad laboral en la zona geográfica, ¿no? Lo último que me gustaría mencionar en cuanto a los conceptos vistos en el tema es el de la migración calificada, que es que es la que correspondería a en la que yo he participado, ¿no? Tengo un trabajo altamente especializado como doctora en materiales para la salud, y es el mismo caso de de prácticamente todos los que estamos, por ejemplo, trabajando en mi departamento, que somos científicos. La mayoría somos migrantes, ¿no? Hay unos cuantos, es un porcentaje bajo, probablemente menos de 10% de los que trabajamos ahí son realmente ciudadanos americanos, y todos los demás hemos migrado para trabajar en un lugar en el que podemos tener pues una investigación con tecnología muy, muy avanzada. Finalmente me gustaría hablar un poquito acerca de las dificultades que he tenido en este proceso. Primeramente, mi proceso inicial para obtener la visa para irme a trabajar a Estados Unidos no fue muy sencillo. Sí fueron meses de procesos de papeleo que llenar y demás, y sí pues viene aunado a un cierto estrés. Entonces viene primero con una visa de trabajo que se llama visa TN, que viene relacionada directamente con el Tratado de Libre Comercio. Entonces hay una cierta oportunidad de movilidad para personas calificadas. Y bueno, llegué con visa TN, y después de unos años también empecé a tramitar mi residencia permanente por medio del trabajo. Sin embargo, después me casé con un ciudadano americano y finalmente terminé tramitando mi residencia permanente por medio de matrimonio, ya que tiene algunas ventajas con respecto a la que es por medio de trabajo. Y aquí es donde quisiera mencionar las dificultades que se encuentran, principalmente porque hay una parte del proceso cuando se aplica la residencia permanente en la que, dependiendo del tipo de visa que tienes, y por ejemplo la que yo tenía, te quedas bloqueado en el país. Si tú sales del país, se considera que abandonaste tu proceso de residencia permanente y entonces ya no puedes regresar con ese estatus, ¿no? Entonces te quedas bloqueado en el país, y a partir de ahí entré a un grupo en redes sociales en el que hay pues otras personas que están en el mismo proceso, y fue la verdad sumamente triste darme cuenta de todas las dificultades que presentan sobre todo las mujeres. Una de las más comunes es la violencia física, psicológica y económica que sufren las mujeres que son migrantes, que se casan o se comprometen con un ciudadano americano, están bloqueadas en el país, normalmente no tienen ingresos económicos porque no tienen un permiso para trabajar en lo que esperan su residencia permanente. Sí se les puede asignar un permiso, pero en lo que te llega este permiso no puedes producir ingresos. Desafortunadamente pues hay muchos casos de violencia por parte del esposo, del prometido. Hay algunas ayudas legales, por ejemplo, hay un programa que se llama VAWA, que es para ayudar a hombres y mujeres, de hecho, que sufran de violencia familiar, que están en proceso de residencia permanente, y de hecho pueden tener acceso a esa residencia por fuera sin necesidad del apoyo de la pareja. Pero desafortunadamente hay mucha desinformación, no es tan fácil llegar a esas personas para ayudarlas. Y también he leído varios artículos acerca de la salud mental, ¿no? Mucha, desafortunadamente, depresión ocurre. Están las personas súper vulnerables, ¿no? Están bloqueadas en un país que no es el suyo, lejos de su familia, sin apoyo económico, sin apoyo legal. Entonces sí es algo bastante complicado, y de hecho he estado trabajando un poquito en otras materias, en aprender un poco más acerca de qué es lo que podemos hacer para apoyar a ese tipo de personas. Y bueno, esta es la historia. Espero haber cubierto varios de los conceptos, y muchas gracias.